a veces es necesario apoyar a los papás. Bueno, en el apoyo para mi hija, tenía que, ella, bueno, se entusiasmaba siempre desde pequeña, le gustaba lo que es la base de la ingeniería. Bueno, interesante proyectos, los estudiantes han hecho diversos proyectos en cuanto a la tecnología ambiental, básicas, también en temas de sociales. Creo que nos han demostrado sus capacidades, sus competencias, nuestros estudiantes. Sinceramente, emocionante ver cómo exponen sus trabajos ellos, ¿no?, en diferentes aspectos. Entonces yo lo veo muy bien, es un aliciente para los estudiantes, sobre todo para que puedan desarrollar sus habilidades, sus capacidades y sus competencias. En una gran demostración de habilidades experimentales y tecnológicas de nuestros estudiantes, la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Cusco, a cuyo frente se encuentra la profesora Ruth Báez Quispe, mediante la unidad de secundaria, desarrolló la 29ª Feria de Ciencia y Tecnología Eureka 2019, que albergó a todos los estudiantes ganadores de UGELES del nivel de educación secundaria de las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica regular de la región Cusco. Actividad que se llevó adelante en el Coliseo de la Institución Educativa Uriel García del distrito de Huancha. Fueron 4 las categorías en las que participaron los estudiantes. Ciencias Sociales, primer lugar, Institución Educativa Japan con el proyecto Historia Olvidada de Fernando Tupac Amaru de la UGEL de Canchis. Segundo lugar, la UGEL Canas con el trabajo Tras las Huellas del Puquina. Y el tercer lugar, Institución Educativa 38633 con el proyecto Conociendo los restos fósiles de nuestra localidad. Valoramos nuestro patrimonio paleontológico del Braen de la UGEL Pichari Quimbiri. Categoría Tecnología e Ingeniería. Primer lugar, la Institución Educativa 5276 Amauta con el trabajo Uso de la fibra celulosa de plátano para la producción de papel de la UGEL La Convención. Segundo lugar, la Institución Educativa Inmaculada Concepción con el trabajo Robot Guía para Personas Invidentes de la UGEL de Canchis. Y el tercer lugar, la Institución Educativa Santo Tomás con el proyecto Obtención de chuño de las 3 variedades Pejaliza, Alcoholiza y también Papaliza de la UGEL de Chumbivilcas. Categoría Ciencias Ambientales. Primer lugar, Institución Educativa Aurelio Baldor con el proyecto Fabricando prototipos de platos, bolsas y vasos biodegradables a base de la planta de plátano para reemplazar el plástico de la UGEL de la Convención. Segundo lugar, la Institución Educativa José María Arguedas con el trabajo Tecnopor a base de tallos de quinoa, una alternativa de solución a la contaminación de la UGEL Espinar. Y el tercer lugar, la Institución Educativa María de la Merced con el proyecto Multibiol de la UGEL del Cusco. En la categoría Ciencias Básicas, primer lugar, Institución Educativa José María Arguedas, con el trabajo Aislante térmico a partir del estipa Ichu, una alternativa para combatir las bajas temperaturas, de la UGEL Espinar. Segundo lugar, la Institución Educativa San Luis Gonzaga, con el proyecto Evaluación del efecto de Trichoderma, como Contralor Biológico contra Rhizoctonia solani, rancha de la papa, de la UGEL de la Convención. Y el tercer lugar, la Institución Educativa Tomás Atito Condemaita con el trabajo Gomitas de Yuyucha de la UGEL de Acomayo. Al respecto, la directora regional de educación de Cusco manifestó que esta feria busca que los estudiantes desarrollen soluciones científicas o tecnológicas a problemas en los campos de la matemática, ciencias sociales y ciencias naturales que contribuyan al desarrollo regional sostenible. Mirada hacia el futuro, queridos jóvenes. La investigación es algo innato en nuestros estudiantes. Queremos seguir fortaleciendo esa capacidad en ustedes de ir indagando, investigando y luego plasmar eso en un proyecto y presentar